Saludos, iglesia, con la dulce paz de nuestro Señor. Gracias a Dios, un día más estamos en casa, domingo por la tarde, y estamos pudiendo escuchar palabra de Dios. Así que gracias por acompañarnos una vez más a todos los que estamos trabajando para el Señor, con el apoyo de ustedes, que también el hecho de vernos no más es apoyo para nosotros, es aliento para poder seguir haciendo el servicio a Dios. Amén. Así que ahora vamos a ir a la palabra de Dios. Voy a invitar que abra la palabra de Dios en el libro de Génesis. Vamos al capítulo 3 y al verso número 9. Génesis capítulo 3, versículo número 9. Vamos a tomar lectura en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como siempre hacemos. Y el Señor dice así: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Amén. Génesis 3, verso 9. Una de las características que tenemos, o atributo más que característica de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios, es que todo lo sabe. Aquí vemos que se hace una pregunta. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Buscar a quién? A Adán. ¿Dónde estás tú? Todos los que han leído la historia saben que en el 8 dice: oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y allí pregunta Jehová Dios: ¿dónde estás tú? Y el 10 dice: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor en esta tarde? Su atributo conocer todo, vuelvo a repetirlo, su atributo de saber todas las cosas sin consultar a nadie, porque es Dios. Pero aquí le hace una pregunta a Adán. ¿Y qué provocó esa búsqueda? ¿Sabía lo que había acontecido? Sí, sabía. ¿Perdió noción o perdió control de algo en la tierra? Dios no lo perdió en absoluto, para nada. Seguía siendo mismo ayer, hoy y por los siglos, así como dice la palabra en Hebreos 13:8. Y yo le voy a invitar ahora con esa frase, con esa pregunta: ¿dónde estás tú? Vamos al Evangelio según San Juan. Vamos al capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Y vamos al verso 15 y al 16. San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículos que lo sabemos más que de memoria, versículos que han cambiado nuestras vidas, el destino de nuestra alma. ¿Y por qué está relacionado? ¿Por qué la búsqueda de Dios? ¿Por qué la pregunta? ¿Por qué digo búsqueda? Porque estaban ocultos, como dice la palabra de Dios. Estaba desnudo y me escondí, tuve miedo, me escondí. Jehová Dios pregunta: ¿dónde estás tú? Juan 3, 15 y 16 me dice: para aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi pregunta en esta tarde hacia usted y su familia es: cuando usted busca algo, ¿por qué lo busca? Porque no lo encuentro. Muy bien. Porque no sé dónde lo puse. Porque lo perdí. Porque lo perdí. Jehová Dios en ese momento sabía que estaba perdiendo al hombre. Sabía que su creación, hecha a su imagen y semejanza, se había perdido. Por eso pregunta: ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Sabía que se había roto esa unidad que había, esa comunión que había entre él y su creación. Aquel hombre que él había hecho a su imagen y semejanza, aquel en el cual se dignó a darle vida a través de un soplo de aliento en su nariz, ahora estaba ya extraviado, perdido por el pecado.
Por eso Juan 3:15 y 3:16 me dice, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué reitera lo mismo? Porque hemos sido creados a imagen y semejanza. Ese pecado, esa palabra que vino, ese acto que vino y que nos separó de Jehová Dios, nos extravió, nos alejó, nos ocultó, nos hizo tener miedo, nos hizo reconocer toda nuestra naturaleza. Estaba desnudo y temí. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Nos hizo ver nuestra condición delante de un Dios santo, santo, santo. El pecado nos extravió, el pecado nos hizo perder el rumbo, el pecado nos apartó de Dios, el pecado nos dejó a la deriva. A la deriva. El pecado nos condenó a una condenación eterna. Nos condenó a estar para toda la eternidad apartado de Él. Y lo condenó a toda la humanidad. Pero Juan viene a dar vida, a dar esperanza. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. En este mismo Evangelio, capítulo 14, verso 6, usted va a leer también algo que usted ya conoce y yo conozco, pero es algo que en esta noche lo vamos a recordar para que nos diga que Dios tiene razón siempre. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Volvemos. ¿Dónde estás tú? Para aquel que en él cree no se pierda. Juan 14, 6 me está diciendo, ¿cómo regreso al Padre? ¿Cómo vuelvo a la posición que tenía, a esa comunión, a ese diálogo, a esa intimidad que tenía con mi Creador, con mi Hacedor? Porque es mi Hacedor, lo hemos visto en Génesis, lo podemos leer, pero no vamos a ir para atrás. Quiero que usted lo recuerde, porque usted lo sabe. A su Hacedor, ¿cómo vuelvo? No se vuelve como uno quiere, porque estamos perdidos. Para aquel que en él cree no se pierda, estamos perdidos, estamos apartados, estamos lejos de Dios. ¿Cómo se vuelve? Hay una sola manera, por un camino. Y ese camino es Jesucristo. Es la única manera de volver al encuentro del Padre, volver a la comunión con el Padre, volver a la comunión con el Creador, volver a la comunión de aquel que nos hizo a su imagen y semejanza. El único camino para volver es Jesús. Por eso, para que todo aquel que en Él cree, o sea, en Jesucristo, no se pierda. Nos rescata de esa condenación, nos rescata de ese fin que va a tener nuestra alma. Pero mediante ¿qué? La entrega de su Hijo en la cruz. Muestra el camino rociado con sangre de Jesús en la cruz. ¿Para qué? Para que haya a través de esa sangre remisión de pecado, para que haya perdón de pecado, para que haya fe en esa sangre y para que nos reconozcamos que hoy estamos en esta posición, allí, lejos. La persona sin haber recibido a Jesucristo está muy lejos. Y los que hoy estamos tal vez en la iglesia, muchos pasamos por esa situación. Lejos, lejos. Y no solo estamos perdidos, la palabra es más clara, es más específica. No solo estoy perdido, sino que también estoy en una situación tremenda. El versículo 2 de Efesios, capítulo 2, verso 4 en adelante, dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos. No solo estoy perdido, no solo estoy oculto a los ojos de Dios en esa condición, sino que estoy muerto
en pecados, nos da vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucita por ese camino, que me dice Juan 14:6, juntamente con Él nos resucita y nos hace sentar ¿en dónde? En lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Por qué esta palabra para los creyentes? ¿Por qué esta palabra para, si ya estamos en la iglesia, por qué esta palabra si estoy haciendo actividades? ¿Por qué esta palabra si estoy bien con mi matrimonio? ¿Por qué esta palabra si estoy bien con la familia? ¿Por qué esta palabra? Porque no nos podemos olvidar del principio. ¿Y cuál es el principio? ¿Recordar el pecado nuestro? No, recordar el sacrificio en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y saber la condición que teníamos antes de que su luz nos alumbrase. Porque el apóstol Pablo le dijo, es necesario que lo saques de las tinieblas. Pedro sabe decir, nos sacó de las tinieblas a una luz admirable. ¿Y por qué recordar? No tan solo porque falta poco para su regreso, hoy es un día menos desde cuando hemos creído, dice la palabra, sino para afirmar nuestra fe. Para afirmar en estos tiempos, en los que pasaron y en los que vendrán, nuestra fe y nuestra seguridad. Si nosotros tenemos la seguridad de que somos hijos de Dios, estamos confirmados y todos los días sentimos la presencia de Dios, damos gloria a Dios, nos alegramos y nos gozamos. Y lo que más nos tenemos que gozar, que si estamos disfrutando de eso es porque hemos muerto a nosotros. Ahora ya no estamos muertos en pecados, estamos muertos a Cristo. No vivo yo, más Cristo vive en mí, pero hay que alcanzarlo, hay que lograrlo. ¿Cómo? Recordando el sacrificio en la cruz de nuestro Señor. Hemos leído Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo, al único Hijo, al unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y cuando decimos vida eterna, es eterna. No se acaba, no tiene fin. A veces lo expresamos con nuestros labios, y sabemos que todo tiene un fin. Sabemos que lo físico, lo material, es más, todas las cosas de este mundo van a desaparecer. Pero el amor de Dios no va a desaparecer. No se va a agotar, no se va a acabar, va a mantenerse. Por eso es vida eterna. Pero también hay para aquel que no reciba a Jesucristo, para aquel que lo rechaza, para aquel que no se arrepiente, para aquel que le da la espalda, aún hasta el día que Él cierre sus ojos en esta tierra. Hay una condenación eterna. Porque ese camino, esa verdad y esa vida llamada Jesús de Nazaret, no quiso que nadie continúe perdido, no quiso que nadie continúe extraviado en los ojos de Él. Él quiso, o dio la posibilidad, mejor dicho, al dar a su Hijo, el Dios Padre, de que restaurásemos la comunión. Y si ese amor grande restaura la comunión con Él, no tengo que vivir cada día y conociendo la palabra como hijo de Dios, no tengo que vivir de una manera más que especial. ¿Y cuándo la vivo? ¿Los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados y los domingos? ¿O las 24 horas de cada día de vida? ¿Cuándo pienso en Él? Cuando voy a la iglesia, cuando me preparo, cuando me despierto y digo, hoy hay culto. ¿O vivo continuamente pensando en Él, agradeciéndole, viviendo para Él? Mi mente allá arriba,
Deuteronomio me dice que lo tengo que amar con toda mi fuerza, con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente. Mis pensamientos están en Él de continuo todos los días. Es para meditarlo, ¿no? Es para pensarlo. Y si no es así, estoy en falta, es para meditarlo y para pensarlo. De poder estar continuamente, no, pero yo tengo un trabajo importante, requiere concentración. Mire, si usted piensa en el Señor, va a ser el que le ayude en ese trabajo tan importante que consideremos que lo tenemos porque Él nos lo dio. No es por nuestra capacidad. Él nos permitió estar ahí desempeñando esa tarea. Si yo le doy lugar, Él va a ser el que esté conmigo en esa tarea importante. Muy importante. Él está ahí. Si yo pienso en Él, si yo continuamente le doy el lugar, le doy el espacio para que esté allí, le dejo al Espíritu Santo que me impulse hacia Él, me lleve, me relacione cada minuto de mi vida. ¿Voy a alcanzar la vida eterna? Sí. La voy a alcanzar. Porque Adán iba a ser eterno. Debido al pecado fue limitado su tiempo de existencia. Y la tristeza de Adán, que habrá sido terrible, fue esos 900 años que vivió apartado de Dios. Algo habrá escuchado Abel que le enseñó bien, por lo cual ofrendó y ofrendó lo mejor para el Señor. Había recuerdos de lo que era su relación con Dios antes del pecado. Había memoria, había conciencia de lo mal que había hecho. Y Abel mamó eso, Abel tomó eso y le dio lo mejor para Dios. ¿Eso le causó la muerte? Sí, porque ya el pecado estaba en el mundo. Pero mientras antes del pecado, la relación con Adán, no había muerte, no había desnudez, no había mal. Era Jehová Dios señoreando completamente en el hombre. Y no lo trataba como esclavo, al contrario. No era esclavo Adán de él, no era su siervo. Tomaba contentamiento, dialogaba todo el día. No quería ni siquiera que trabaje, que se aleje de él. Y las tareas que él le daba, lo rodeaba de todo. De todos los árboles del muerto puedes comer, de todo animal, todo puedes comer. No tienes que tener nada, yo te proveo todo. Todo eso se perdió, todo eso se rompió. Y si yo volví a esa posición por el hecho de haber recibido a Jesucristo, que no puedo recibir a Cristo, ojo, yo no puedo recibir a Jesucristo si el Espíritu Santo no me muestra mi condenación en la palabra que se llama redarguir el pecado. Y eso lo sabemos, y eso no me lo tengo que olvidar. No me lo tengo que olvidar. No puedo olvidármelo, tengo que cuidarme. No, pero yo no predico, yo no tengo tarea. El hecho de recibí a Jesucristo porque el Espíritu Santo redarguyó el pecado en mí, me hizo ver mi condición, me hizo ver que estaba perdido, me hizo ver que no tenía ningún camino para volver a Él, me hizo ver una realidad. Y esa realidad se me presentó en la persona del Señor Jesucristo. No puedo. Necesito de Él. Necesito, no es con mi fuerza, no es con mi capacidad. La única manera de reconocerlo, la única manera de darme cuenta que necesito un Salvador, la única manera de sentirme amado de nuevo por Dios es cuando me muestra el Espíritu Santo mi condición. Si no, paso a ser simplemente uno que voy a la iglesia, que voy y vengo, que voy y vengo. Nadie viene al Padre si no es por Él. Juan dice, el Padre trae a las personas a Jesucristo. Lo lleva. Si nosotros pues le damos la espalda, ya somos nosotros los que decidimos.
Vuelvo a reiterar, ¿por qué recordar esto? ¿Por qué la palabra de Dios nos trabaja en esto? ¿Por qué nos recuerda? Porque no tenemos tiempo de poder, mire, estamos siendo, como dicen muchas veces los predicadores, estamos siendo bombardeados por muchas cosas, muchas cosas nuevas, muchas tareas nuevas. Es más, en las iglesias mismas, tal vez nos estamos inclinando a hacer otras cosas, cuando en realidad tenemos que cumplir la palabra. Y el hecho de cumplir la palabra es el hecho que nosotros mismos nos entreguemos completamente a Él. Y recordemos que muchas veces decimos, Dios me sanó. Dios vino a mi vida en una condición así, Dios vino en una condición así, me rescató de acá, me rescató de allá. Pero acabamos de leer, estábamos muertos. No dice enfermos, no dice con un matrimonio destruido, no dice sin familia, no dice nada de eso, dice muertos en pecados. De ahí nos rescató. No es que estaba enfermo y me sanó, por eso lo sigo. No es que tenía situaciones familiares imposibles de resolver. Estábamos muertos. Y nos dio vida. Cuando nos reconocimos a través del Espíritu Santo la condición en que estábamos. No es yo estoy en el Evangelio, no es yo estoy en el camino de Dios porque me sanó. No estoy estoy porque me dio vida. Y me prometió que si creo, esa vida va a ser eterna. Y me aclaró muy claro y con mucho amor de que no va a ser con carne y sangre, va a ser una eterna para mi alma. Ese soplo de aliento de vida va a tener que volver a Él. Eso es lo que lleva todo mi ser. Lo que es de polvo volverá al polvo. De allí fuimos tomados. Hermano, ¿por qué recuerda todo eso el Señor? Porque está viéndonos cada momento y cada instante, el Espíritu Santo que está sobre nosotros y está en nosotros, y los ojos del Padre y Jesús en nosotros, continuamente nos cela, continuamente nos mira cómo el mundo nos rodea, cómo las cosas están alrededor de nosotros, y nos cuida y nos cela. Y nosotros tenemos que darnos cuenta que es un amor que nos quiere para Él solo, y tenemos que decirle, sí, tómame, te pertenezco, me creaste, me hiciste. Y cuando estaba perdido, encontré el camino para regresar a ti, para volver a la comunión. Eso no lo podemos perder. Hoy no podemos perder. Hoy si estoy apartado, me tengo que volver. Si estoy lejos, me tengo que reconciliar. Hoy si estoy en el camino del Señor, tomé la última Santa Cena y estoy caminando, tengo que afirmarme cada día, levantarme y afirmarme, levantarme y decir, Señor, establéceme, afírmame, esfuérzame. Te necesito. No pueden ser todos los días nuestros iguales. Él es vida. Tenemos que establecer nuestros principios, nuestra fe, nuestra creencia, establecerla. Nada lo puede sacudir. Estamos parados sobre una roca y Él toma complacencia y nos considera hombres y mujeres prudentes cuando estamos afirmados sobre la roca, cuando construimos nuestra casa sobre la roca, cuando ponemos nuestra familia sobre la roca. Él toma contentamiento. Estamos en una posición hoy actual que somos hijos de Dios, hijas de Dios, y en esa posición no nos podemos descuidar. No podemos descuidarnos. No hay circunstancia que nos haga descuidar. Porque si no, el Dios Todopoderoso deja de ser todopoderoso. No podría
tal situación en mi vida, no podría sacarla adelante, no podría levantarme, no podría sostenerme, no podría proveerme. Empezaría al Dios todopoderoso, al Dios que todo lo puede, que todo lo conoce, que está en todo momento, en todo lugar. Mi condición lo bajaría de eso. Y nada más errado. Volvemos de nuevo, 13:8 de Hebreos. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese Dios que creó al hombre a su imagen y semejanza, que le dio todo, que le entregó todo, es el mismo de hoy. Ese mismo Dios quiere esa comunión y la tiene. Yo digo, bueno, sí, yo en la iglesia lo siento. No, es que no solo en la iglesia, son las 24 horas de los 7 días a la semana. Es sentirlo, pero estoy solo, es sentirlo. Tengo situaciones, es sentirlo, es buscarlo, es traerle el agrado a Él de que confiamos en que nos da paz en medio de la situación difícil. Por eso recuerda, para aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Para que la alcancemos a través de Él. Por eso es un camino. Por eso es una verdad. Contra esto no hay nada. Contra esto que es palabra de Dios, no hay nada. Nada puede argumentar esto, nada puede decir que esto es mentira. Nadie puede enfrentar a esta, porque es Dios mismo hablando. Nadie lo puede rebatir. No existe ciencia, no existe hombre que rebata esto. No existe. Y usted y yo lo tenemos que creer. Y defenderlo. Y creerlo. Y ser transformados por esta palabra. Que cada día carcoma toda la carne humana, que carcoma y destruya todo lo que es de nosotros. Para poder afirmarnos en esa verdad y alcanzar por lo que Él murió en la cruz, la vida eterna. No es creerlo y hacer lo que bien me parece o lo que yo considero. Es esforzarme cada día a que esta palabra se cumpla en mí. Que un día voy a alcanzar la vida eterna y al que le voy a agradecer va a ser a Él. Y hoy ya le estoy agradecido porque por fe voy a ver. No se olvide que nosotros tenemos la fe y a veces nos ponemos a pensar muchas cosas, ¿no? Es verdad, Moisés se le atribuyen los 5 libros y es como un relato. Moisés no vivió en la creación. Pero se encarga, el escritor de Hebreos en el capítulo 11, versículo 3, se encarga y dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. O sea, todo lo que dice Génesis. De modo que lo que se ve hoy fue hecho de lo que no se veía. Y es por fe. Y por fe hemos creído en Jesús. Y por fe, para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es lo que nos va a sostener. Esta palabra nos va a sostener. En esta palabra voy a edificar mi vida, mi caminar en esta tierra. Por más que esté de paso, lo poco que viva, lo poco que esté en esta palabra. Yo que soy hijo de Dios, usted que es hijo de Dios, en esta palabra. Párese en esta palabra. Defiéndala. Ámela. Ame a aquel que le habla día a día y que se preocupa por usted y por toda lo que lo rodea, toda su familia, su trabajo, todo lo que lo rodea. Si dice, se preocupa por su vida, es todo lo que le rodea, todo lo que le rodea. Él se preocupa. Por cuanto usted es su hijo, por cuanto usted es su hija. Él me considera, Él lo considera a usted. No se ha olvidado de usted. No se olvidó de mí. Todos los días me mira. Todos los días me ve. Todos los días guarda mi descanso. Todos los días vela al lado mío. Porque hizo una promesa que iba a estar todos los días conmigo hasta el fin. Y la cumple. Como Dios que es, la cumple. No se pierda, mas tenga la vida eterna.
Solo tengo que creer. Y la única manera de creer, la única manera de darme cuenta, mi condición, es por el redarguir del Espíritu Santo en mi vida, en mi alma, en mi ser. Todos los días, me dirá, bueno, hermano, todos los días habrá que plantearse cómo está uno parado. Gloria a Dios si lo hacemos. Gracias, Señor, si lo hacemos, si nos replanteamos cómo estamos, cómo contesté, cómo pensé, qué vi, qué toqué, qué escuché, a qué me acerqué y que no debía, a qué me alejé y no debía. De esforzarnos para agradarle a Él y mantenernos firmes. Muchos dirán, no, pero con la muerte de Jesús, cuando dijo consumado es, se partió el velo, entramos al lugar santísimo. Sí, está bien. Pero no es para que yo me quede sentado y cruzado de brazos. Es para morir cada día. Ese conocimiento que me da a través de su palabra es para morir cada día, para que Él siga ganando todo mi ser. Cada uno de nosotros nos conocemos mejor que nadie. Cada uno sabemos dónde titubeamos, donde tal vez puedo decir dudamos. Cada uno de nosotros sabe dónde somos débiles. Pero Él no deja de estar. No quiere que nos perdamos. No quiere perdernos de vista. No quiere preguntar a los creyentes de este tiempo, de esta hora, de este siglo. No quiere preguntar, ¿dónde estás tú? No quiere. No quiere. Si somos hijos de Él, si asistimos a la iglesia, si adoramos, si cantamos, si el Espíritu llena nuestras vidas, si nos gozamos en los cultos, si tenemos una vida, si Dios nos ha provisto todo, familia, esposas, hijos, realmente estamos felices de ser hijos de Dios y sentimos su presencia, conservemos esa situación y sobre todo mejorémosla y busquemos agradarle más. Porque no quiere volver a buscarnos. No quiere que nos perdamos otra vez. Y tampoco quiere que vivamos un evangelio muy, muy, muy simple y sencillo. Quiere que vivamos un evangelio al lado de Él, atravesando situaciones y viéndolo victorioso a Él en todas esas situaciones. A Él victorioso. Y si Él tiene la victoria, pedirle, compártemela, Señor, porque tú eres el vencedor. Tú eres Dios. Yo te sigo. No te voy a dejar esforzarme para ver cuán vencedor eres, cuán grande eres, cuán todopoderoso eres. ¿Cómo confirmas cada día en mi vida el Dios que eres? Me permites ver obras tuyas, reconciliados, almas salvadas, enfermos sanados, matrimonios restaurados, personas perdidas en pecados venir a la luz admirable que eres tú. Nos permites ver eso. ¿Estás contento de ser hijo de Dios? Amén. Claro que sí. Contentísimo. Alegre, porque no lo merecía y estoy acá. No lo merecía y hoy predico su palabra. No lo merecía y hoy soy el que limpia los baños. No lo merecía y hoy el Espíritu Santo trabaja en mi corazón. No lo merecía. Claro que no lo merecíamos. Claro que no. Pero no buscó. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No solo vino a buscarnos, no solo se hizo el camino, sino
nos vino a salvar. ¿Y salvar de qué? De la condenación eterna, de lo que se llama infierno, de lo que se llama que nuestra alma gima para toda la eternidad en el infierno. Nos vino a salvar de eso. Lo dice Lucas 19:10 y Mateo 18:11. Lo dice de otra manera, o le agrega otras palabras. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? El Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Él vino a salvar lo que se había perdido. Lo vino a buscar. Lo vino a salvar. Sal de ese árbol. Yo estoy aquí. Y en estos tiempos, cuando usted recibió a Cristo, cuando yo recibí a Cristo, salimos atrás del árbol y el Espíritu Santo tuvo la libertad de redarguir el pecado. Por eso amamos a Dios, porque nos sentimos de que necesitamos un Salvador, nuestra condición era terrible. No nos podemos olvidar de ese amor tan grande. No lo merecíamos. Vuelvo, estábamos muertos. Y nos dio vida. Vida. Voy a cerrar con Apocalipsis, unos versículos. Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Punto. Estos dos, la bestia y el falso profeta, estos dos fueron lanzados vivos, dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Ahí nomás, capítulo 20, verso 10. Y el diablo, que los engañaba, fue lanzado también en el lago de fuego y azufre. ¿Dónde estaban quién? La bestia y el falso profeta. ¿Y qué más? Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Su alma y mi alma no tienen que estar en ese lugar. Por eso vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Salvarnos de esta condenación, que es día, noche y por los siglos de los siglos. Vino a darnos vida eterna. Considérelo. Afirmémonos. Es muy claro el destino para aquellos que no tienen a Cristo. Muy claro el destino para aquellos que se vuelven atrás, retroceden y se alejan. ¿Los buscará? Nos llamó una vez, nos volverá a llamar. Efesios mismo dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Pero no nos puede obligar. Quiera Dios que tengamos corazones dóciles. Para los que están alejados, vuelvan. Busquen este camino. Y para los que estamos todavía, por su misericordia, por su fuerza, por su amor, nos afirmemos cada día en esta creencia, en esta palabra, que esta sea,
que sea lo que nos sostenga hasta que Él venga, hasta que Él vuelva. Voy a invitar a tomar la mano de la familia que está con usted y vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, ha sido leída tu palabra, Señor. Yo te ruego y te pido, Padre, Señor, que hagas la obra para la cual la has enviado. Señor, tú eres Dios Todopoderoso, Señor, y sabes que nada podrá impedir tu obrar. Yo te ruego, Dios mío, que el corazón de aquel que oye esta palabra, el alma de aquel que escucha esta palabra, que es tu voz, tu palabra, en esta noche, Señor, sienta algo especial. Que tu amor lo inunde, Señor. Que tus brazos lo rodeen, lo sostengan. Y aquel que está apartado, Señor, considere, Señor, que todavía hay esperanza y que apresure sus pasos por ese camino que eres tú, para hallar la vida eterna. Gracias te doy, Señor, por este momento. Gracias, Dios mío, por permitirme, Señor, ser el instrumento para llevar este mensaje. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Hasta la próxima.